Te bendigo, iglesia. Amén. Sabés que el Señor siempre me sorprende y que lo siga haciendo siempre. Cómo el Espíritu Santo nos está hablando. Y desde que entramos a través de las alabanzas, ahora el pastor, Gastón cuando pasó hace un ratito en la ofrenda, porque el Señor en esta tarde nos está queriendo hablar acerca de esto, de que confiemos, de que tengamos la actitud correcta, de que tengamos fe, de que estemos convencidos de que el Señor tiene el poder para hacer lo que tiene que hacer. En esta tarde no sé cómo viniste, pero sí sé que el Señor está obrando, no que lo va a hacer, que ya lo está haciendo. Amén. Porque en cada una de las alabanzas, en cada una de las palabras que se fueron soltando, me doy cuenta cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón para que podamos entender que Él está en control de lo que nos pasa, que Él conoce lo que te pasa y está en control. Y que no solo eso, que Él está obrando, amén, Él está obrando. Pero también nosotros tenemos de nuestra parte que creer, que estar convencidos de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer con nuestras situaciones. Entender que el Señor va por delante, que el Señor tiene un plan con lo que te está pasando, que Él sabe, que Él conoce todo y que de nosotros depende sí el confiar, depende el creer, depende el esperar en Él, sabiendo que Él va a hacer. Hay una canción que dice que cuando el Señor está en silencio, Él está trabajando, está obrando a favor de nuestras vidas, de nuestras oraciones, de nuestras necesidades. Y lo que hoy quiero compartirte es algo muy particular en esto del confiar, porque el relato no lo voy a leer todo, solamente algunos versículos. Lo encontramos en el libro de Éxodo. Éxodo 14 nos relata la historia en esta parte del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y comienzan a caminar hacia donde Dios les decía, yo los voy a llevar a la tierra prometida. Dios los saca de Egipto y ellos comienzan a caminar. En un momento determinado, el pueblo de Israel se encuentra con el ejército de Faraón por detrás y con el mar rojo por delante. Y ahí empieza una serie de cuestionamientos para con Dios. Y quizás en esta tarde vos viniste con cuestionamientos para con Dios en tu corazón. Quizás tenés cuestionamientos. Señor, no entiendo qué está pasando con esto, con aquello. Yo te obedecí, yo creí que era para ahí, pero no estoy viendo. El pueblo de Israel se encontraba en esta situación. Caminaron hacia la dirección que Moisés les estaba dando en obediencia al Señor y de pronto se encuentran con una situación desesperada. Se encuentran en un momento en el que dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Acaso nos trajiste hasta acá para matarnos? Y hay cuestiones dentro del corazón. Muchas veces nosotros tenemos esas cuestiones, esos cuestionamientos para con Dios. Quizás no lo decís, quizás no se lo decís en oración, pero están ahí adentro. Y en esta tarde el Señor nos quiere hablar un poquito acerca de esto, de esas situaciones
en las que nos encontramos sin salida. Esas situaciones donde no vemos esa puerta por donde tenemos que ir. Donde estamos medios como confundidos. Si la dirección que tomamos era la correcta o al final no. Si escuché bien la voz de Dios o no escuché nada. Porque este pueblo de pronto se encuentra en una situación en la que dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezan a hablar y a cuestionar un montón de cosas contra el Señor y contra Moisés, que era el líder que los había llevado hasta ahí. Y ellos se encuentran quizás como vos hoy, sin respuesta, sin salida, sin entender lo que está ocurriendo y sin tener el control. Y nos desespera cuando no tenemos el control. Y a Dios le encanta sacarnos el control. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le encanta, porque nosotros nos sentimos muy seguros cuando tenemos el control de todas las cosas. Pero viene Dios en un momento y te hace, ¿viste como el control de la tele? Dame a mí el control. Yo quiero tener el control. Y a veces nos acostumbramos a ser nosotros los que queremos tener el control. Y ellos de pronto comienzan a caminar y se encuentran ahí en esa situación. Una situación de desesperación. Y dice la palabra, vamos a leer un poquito antes. En el 14, vamos a leer acá antes. Moisés le dice al pueblo en medio de esa situación, no teman, estén firmes, porque van a ver la salvación del Señor para con nosotros. Y este es el versículo que el Señor me habló para que te diga y que te comparta. El Señor peleará por vos y vos estarás tranquilo. Amén. Ahora, vos fíjate que en el versículo siguiente el Señor le dice, entonces el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamás a mí? Porque de pronto Moisés se encuentra también en esa situación y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es donde el Señor le dice, levanta la vara, ¿qué tenés en tu mano? Yo te di autoridad. Es lo que hablaba recién Gastón y compartía el pastor, es la actitud que tenemos que tener frente a las situaciones. Esto no se trata de declarar sin creer. Bueno, a ver, acá la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá, que el Señor va a pelear con mí, el Señor va a pelear por mí, el Señor va a pelear por mí. ¿Cuántas veces tenemos que repetir? Hay una por ahí que anda, que hay que repetir. No, hay que creer. Amén. Creer y soltar y declarar la palabra y hablar la palabra, pero hay que creer, hay que tener fe, hay que tener convicción de lo que Dios dijo. Yo voy a pelear por vos y vos te vas a quedar tranquila, iglesia. Esta es la palabra que Dios te dice hoy. Esta es la palabra que ante tu situación, quizás hoy estás con el mar por delante y el ejército de Faraón por detrás y estás ahí en medio sin saber qué hacer y Dios te dice, yo voy a pelear por vos. Pero eso no significa que vamos a agarrar la almohada y nos vamos a echar a dormir. Porque ahí le dice el Señor a Moisés, agarrá la vara y levantala. Y el que abrió el mar fue el Señor. Pero Moisés tuvo que accionar. Y nosotros también tenemos que accionar. Con nuestra fe tenemos que accionar. Tenemos que hablar esa palabra que Dios nos habló. Tenemos que creer que Dios, si Dios te trajo hoy hasta acá, y no hablo acá de esta casa, hasta acá, hasta este momento, hasta esta situación, si hoy te encontrás acá es porque Dios tiene un plan con tu vida. Amén. Dios tenía un plan con el pueblo. Dios tenía un plan. Dios sabía que cuando Moisés levantara la vara, Él iba a abrir. Dios sabía lo que iba a pasar. Cantamos hace un rato que Él sabe lo que va
cuál es nuestra situación final y dice que es victoria, ¿no? Victoria. Sabemos que tenemos la victoria al final de todo esto, de toda circunstancia, de lo que estás pasando, de lo que no entendés, de quizás no ver el fruto todavía de tu esfuerzo, de tu creer. Hay un final para tu vida y tu final ya el Señor lo está trazando. Es victoria. Él te va a dar la victoria. Dice la palabra acá que se abrieron las aguas y que el pueblo pasó en seco. Amén. Y el ejército de Faraón, cuando venían detrás de ellos, quedaron todos debajo del agua. Porque cuando pasó el último israelita, las aguas volvieron y quedó todo el ejército con todo lo que tenían, carros, caballos, armamento, todo quedó debajo del agua. Dios tiene un plan y a veces nos encontramos en situaciones que no le vemos la salida, que vemos que quizás hay un estancamiento en nuestra vida, pero el Señor nos dice, tenés que creer, tenés que creer, tenés que avanzar en fe, aunque no veas nada. Yo soy el que pelea por vos. Y vos vas a estar tranquila, iglesia. Cuando hablamos de tranquilidad, hablamos de confianza. Está fuera la duda, está fuera la incredulidad, está fuera la desesperación, está fuera la queja. Hablamos de confianza, hablamos de fe, hablamos de certeza de lo que estamos esperando de parte de Dios. Hablamos de una convicción, de estar convencidos de que Dios algo va a hacer. Dios llevó hasta ahí a ese pueblo. Él le había dado una promesa. Él les dijo, yo los voy a sacar de la esclavitud. Dios a todos nosotros nos sacó de la esclavitud, amén. Nos sacó de ahí, del pozo de la depresión, del pecado, de la droga. Ahí ponemos lo que queremos poner. Nos sacó de la perdición. Quizás vos no estabas en droga, quizás vos no tenías nada, pero estabas perdido espiritualmente. Y Dios te sacó de ahí y te dio salvación. Entonces tenemos que creer que ese mismo Dios que tiene el poder para salvarnos, también es el mismo Dios que tiene el poder para llevarnos a donde Él dijo que nos iba a llevar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay momentos en que te vas a encontrar como ese pueblo, con la promesa de que Él te va a llevar a la tierra prometida, pero vos estás con Faraón atrás, problemas, deudas, situaciones, que las cosas no salen como querés, y por delante un muro. Y hoy declarábamos mientras cantábamos que los muros se caen. Y a veces se levanta todo eso y nos encontramos ahí y decimos, Señor. ¿Y qué le respondió el Señor a Moisés? ¿Qué te di? Te di autoridad. Te di una medida de fe para que me creas, para que sigas confiando en mí, para que sigas haciendo mi obra, para que sigas avanzando, para que no te quejes, para que no murmures, para que creas que te di una autoridad para poder avanzar, que te di una fe para poder creer, para poder llegar a alcanzar lo que estás esperando. ¡Wow! El Señor es bueno, iglesia. Es muy bueno. En esta afirmación, yo me quedo en esta noche con esta afirmación para mi vida, que Dios está peleando por mí. Dios está peleando. Y yo te puedo asegurar que Dios no perdió ni va a perder ninguna batalla. Por eso tenemos la victoria asegurada. Por eso en esta noche el Señor te dice, yo voy a pelear por vos. Y vos vas a estar tranquila, iglesia. Y si Dios pelea, Dios siempre gana. Dios no pierde ninguna batalla, Él gana siempre, siempre. Por eso nosotros tenemos que aprender a confiar. Tenemos que tener fe, tenemos que trabajar en nosotros, en esto, para poder alinearnos con el Señor, con su palabra, para poder seguir creyendo, para poder seguir confiando. Porque es perseverar, es permanecer en creer, permanecer en confianza. No es solamente, bueno, yo creí, sí, allá hace unos años, ¿cuándo? No.
es todo el tiempo. Hay que cuidar la fe, hay que, como dice, que la fe crece por el oír la palabra. Hay que trabajar y hacer crecer nuestra fe. Porque el Señor hoy nos da esta palabra y nos dice, en esta situación que muchos quizás hoy se encuentran, que no ven esa puerta abierta, que no ven la salida, que no saben qué hacer, el Señor te está diciendo, entrégame el control de la situación. Entrégame el control. Y Dios va a comenzar a guiar. Y Dios te va a llevar a alcanzar lo que Él tiene para entregarte. Salmos 46:10 dice, estén quietos. Estar quietos no es sencillo. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Para conocer que Él es Dios, tenemos que quedarnos quietos. Y cuando habla acá de quietud, habla de confianza. Porque si no, salimos corriendo a hacer lo que nos parece que tenemos que hacer para poder cambiar nuestra situación. No permanecer quieto significa tomar la situación en mis manos y comenzar a hacer lo que a mí me parece para poder solucionar las cosas. Pero Dios nos está diciendo, y no sé cuál es esa situación hoy en tu vida, pero Él te está diciendo, quiero que permanezcas quieta, iglesia, que permanezcas esperando en mí para que puedas ver lo que yo voy a hacer. Que permanezcan creyendo que el Señor tiene la autoridad para poder derribar esos muros o poder edificar lo que vos necesitás que sea edificado. A veces oramos y no permanecemos orando. A veces creemos, sí, pero no permanecemos creyendo. A veces confiamos en Dios, claro, pero no permanecemos confiando. Y cuando nosotros nos encontramos en nuestra vida, en la situación en la que este pueblo se encontraba, nos desesperamos. No sentimos a Dios, nada, parece que tenemos una nebulosa delante nuestro. Pero hay que permanecer quietos, creer, comenzar a calmarnos y comenzar a recordar la palabra, comenzar a hablar con el Señor y entender que Él es Dios. Estén quietos, dice, y conozcan lo que yo puedo hacer. Y nos cuesta humanamente permanecer esperando en que Dios haga. Oramos, pero salimos a hacer. Cuesta muchas veces permanecer quietos, pero Dios nos manda hoy a creer, a estar convencidos de que Él va a hacer algo. No sé qué, iglesia, no sé cuál es tu situación, pero sé que Dios algo va a hacer. Algo va a hacer, como lo hizo ese día. Ahora, volvemos siempre al mismo lugar con el Señor. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que levantar la vara para que suceda el milagro. Cuando Dios nos dice, permanezcan quietos, cuando Dios nos dice, yo soy el que va a pelear por vos, algo tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es tomar en nuestra mano lo que Él nos dio, esa palabra, esa promesa, y seguir activando, haciendo lo cotidiano. Porque Dios obra sus milagros en medio de nuestra vida cotidiana. Lo vemos a lo largo de toda la palabra. Lo vemos en hombres y en mujeres a los que Dios llamó. Ellos estaban haciendo lo cotidiano. Dios no nos dice, bueno, lo que yo ahora pretendo es que ustedes como iglesia permanezcan parados en un lugar, porque no habla de un lugar físico, sino en un lugar espiritual. Seguir con nuestra vida cotidiana, haciendo lo que tenemos que hacer, más
con nuestra vida espiritual haciendo lo que tenemos que hacer, pero descansar en el Señor. Creer, confiar, esperar y descansar en Dios, sabiendo que Él va a obrar, sabiendo que Él tiene un plan. Nos desespera porque no conocemos el plan que Él tiene. Amén. No sabemos lo que Dios va a hacer. Claro, decimos algo Dios va a hacer, sí, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Él es el Dios de los imposibles. Así que si hay un imposible en eso, como sucedía ahí con ese pueblo, tenían delante ese mar, ¿eso era algo imposible? ¿Cómo iban a cruzar si tenían el mar por delante, las aguas que medían más que ellos mismos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo Dios va a cambiar mi situación? No sé cómo, pero lo que sí sé que Dios nos está hablando, así como le habló ese día a Moisés y le dijo, ¿qué les di? ¿Qué les di? Les di autoridad en su boca, les di mi palabra, les di mi promesa, les di mi espíritu. Eso, tomamos eso y avanzamos y seguimos hacia adelante, creyendo, confiando, esperando y descansando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Israel no tenía armas, Israel no tenía estrategia, no tenía nada, nada. Pero en ese momento, el líder que tenían supo obedecer el mandamiento de Dios. ¿Qué tenés en la mano, Moisés? Una vara. Nos parece tan absurdo a veces. No entendemos cómo obra el Señor. A veces es absurdo. Miramos a nuestro alrededor y no vemos nada. Una vara. Y Moisés, yo creo que en ese segundo habrá dicho, ¿y qué tiene que ver la vara con el ejército que tenemos detrás, con todo lo que están hablando estos israelitas a mis oídos? Porque también eso le pasaba a Moisés, un pueblo que se quejaba permanentemente todo el tiempo y hablaban y hablaban y hablaban. Y ese varón levanta sus manos, clama al Señor y el Señor dice, ¿yo qué querés que haga? Yo no tengo nada para hacer. Yo te di a vos. ¿Qué tenés en la mano? Y en ese momento yo creo que Moisés, como muchos de nosotros, decimos, ¿qué hago con esto? ¿Cómo vas a hacer, Señor? Pero en esta noche el Señor nos dice, yo voy a pelear por ustedes. Y ustedes van a estar tranquilos. Van a ver cómo yo abro el mar delante de sus ojos. Amén. Ahora, una vez más, el Señor nos habla y nos dice que tenemos que ser protagonistas de nuestro milagro. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que levantar la vara, porque el pueblo tuvo que comenzar a agarrar sus cosas y tuvo que avanzar. Y yo me imagino ese pueblo, claro, hoy lo leemos, iglesia, y, claro, bueno, abrió las aguas, pasaron en seco, está bárbaro. Pero yo me imagino estar en ese momento, pisar lo seco donde hace un segundo estaba el agua, pero las aguas las tenían al costado. Entonces yo creo que mientras caminaban estarían así. Porque en cualquier momento, o sea, no habrá sido nada sencillo para ellos, ¿verdad? No era una situación normal. Y a veces quizás nos encontramos en medio de estas situaciones y puede ser trabajo, puede ser salud, puede ser hijos, puede ser matrimonio, puede ser proyectos, pueden ser 1000 cosas. Ponele vos el nombre de aquello en lo cual hoy te estás encontrando en esa situación. Y de pronto ver cómo el Señor delante de sus ojos hacía este milagro. Y los que llegaban seguían viendo a los que pasaban hasta que el último puso el pie en el otro lado y ahí las aguas de pronto ahogaron a todos los enemigos. Pero para creer, para confiar, para esperar, para descansar, hay que ser valientes. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de Dios es de los valientes.
Ah, pero sos flacucho, sos debilucho, vas a la iglesia. Claro, no entienden nada. No entendieron nada. No, es todo lo contrario. Dios dice que el camino del Señor no es para los débiles, es para los valientes, no los fuertes, porque el fuerte es Él, los valientes. Hay que ser valiente para creer, para esperar, para fijarnos, de no desenfocarnos. Y vuelvo siempre a lo mismo, no puedo salir de acá cada vez que te hablo, que nosotros tenemos que procurar hacer nuestra parte y el resto lo va a hacer el Señor. A veces nos es más fácil hacer lo que el Señor tiene que hacer y metemos nuestra mano ahí y hacemos lío. Atrasamos la promesa y hacemos lío, porque hacemos las cosas a nuestra manera. Y las cosas no son a nuestra manera, son a la manera de Dios, a la manera de Él, no es a la tuya. Si estás queriendo tomar el control en esa situación en la cual te encontrás enmarañada, soltá todo en las manos de Dios y deja que Él haga lo que Él sabe hacer muy bien. Y nosotros procurar orar y descansar y poner todo en sus manos y alabar y en nuestra vida cotidiana seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer. Segunda de Crónicas 20:17 dice la palabra, no habrá para que peleen. Nuevamente nos habla el Señor. Párense, quédense quietos y vean la salvación del Señor. Dios quiere glorificarse en tu situación. Amén. Dios quiere glorificarse. Dios quiere mostrarte que Él está en medio de lo que te pasa, que Él no se desentiende de lo que vos estás viviendo. Pero si nosotros no soltamos, Dios no toma. Dios no va a tomar esa situación por la fuerza. Vos la tenés que ir. La palabra dice, vengan a mí. Nosotros tenemos que ir y dejar toda ansiedad, todo dolor, toda preocupación, todo ahí a los pies del Señor. Él no te lo saca de la mano, ¿eh? Vos tenés que ir y dejarlo. Y tenés que ir y dejarlo. No, dejarlo y después agarrarlo de nuevo y llevártelo. No, dejarlo. Y eso tenemos que aprender a hacerlo, porque muchas veces fallamos en este punto. No, pero yo creo, pero no le entregamos el control. Pero sí, yo le entregué toda mi ansiedad, pero al rato andamos con la ansiedad colgada por acá, la preocupación colgada por el otro lado. Es necesario tener la convicción de que Dios puede hacer lo que tiene que hacer para sacarnos de esa situación en la que nos encontramos. Amén. Convencidos, eso es la fe. Convencidos. Tengo que estar convencida de que Él es poderoso, todopoderoso. No, pero esto, y nos quedamos ahí en medio de la situación. Y ahí nos quedamos y no nos salimos de eso. No, los pensamientos, querida iglesia, ahí es donde está nuestra batalla, en la mente. En la mente. Cuidá lo que pensás, porque cuando estás en medio de esa situación, como estaba este pueblo, dice que el pueblo se quejaba y murmuraba. ¿Por qué? Porque estaban pensando, mirá, ahora Dios nos trajo hasta acá para matarnos, nos hubiéramos quedado, bla, 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 bla. El otro día también hablamos de las palabras y todo eso que el Señor nos va enseñando, ¿no? Los pensamientos. Cuidemos cuando empezamos a dudar, cuando viene a nuestra mente incredulidad, inmediatamente desechalo. Entregale al Señor esos pensamientos y comenzá a creer en la palabra de Dios. Comenzale a dar gracias por lo que todavía no ves, porque eso es fe.
Es llamar las cosas que no son como si fueran. Ya está. Él dijo que lo va a hacer, ya está. Aunque vos veas delante de tus ojos el mar rojo, ya está. Él me va a llevar a la tierra prometida. Yo no sé cómo va a ser el pueblo, no sé. Y el mar, y no sé. Nos elevará, levitaremos. No se ponían a pensar en eso. Ni uno había, ¿viste? Que diga, capaz que el Señor nos levanta así en una mano invisible y levitamos y hace así, nos lleva hasta el otro lado. ¡Qué locura! ¿Y acaso las cosas que Dios hace no son locura? ¿Por qué siempre tenemos todos la tendencia a pensar lo negativo? Ah, pero no, ¿será que entonces Dios no me va a sacar? Mirá dónde me trajo, mirá la situación en la que me encuentro. No, pero mejor estaba antes que ahora. No, nunca mejor estábamos antes que ahora de estar al lado del Señor, aunque tengas 1000 cosas todavía por resolver. Pero vienen esos pensamientos. Nunca vamos a pensar en lo que, pero Dios puede. No, siempre pensamos negativo. Cuidemos lo que pensamos, porque de ahí después empezamos a hablar. Y la actitud que tomamos frente a las situaciones, comencemos a mirar lo que tenemos. Cuando el profeta habló con esa mujer y dijo, ¿qué tenés? ¿Qué tenés en tu casa? Lo primero que ella dijo es nada, no tengo nada. Y tenía un poco de harina y un poco de aceite. Era poquito, pero no era nada. Un poco de harina y un poco de aceite no es nada. ¿Amén? Es un poco de harina y un poco de aceite. Y Dios con eso multiplica. Siempre tenemos la tendencia a decir, Dios no está haciendo nada, mira cómo estoy. Salgamos de ese lugar, salgamos de ahí, corramos de ese lugar para poder alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas y comenzá a ver lo que tenés. Porque siempre hay recursos a tu alrededor. A agradecer lo que hay, aunque sea un poco, un poquito, un puñadito. Un puñadito es esto. Así, lo que alcanzan los 5 dedos, eso es un puñado. Un puñado así de harina y un poquitito de aceite. Eso ya es algo, no es nada, ¿verdad? Y siempre tenemos ese puñadito. Porque Dios se encarga, porque Él se quiere glorificar, porque Él sabe que con eso te va a llevar. Si Él te dio recursos hoy y vos estás en medio de esa situación donde no ves lo que Dios va a hacer, donde ves atrás las situaciones, las deudas, los problemas, con eso poco, como los panes y los peces, ese poquito que ese nene le llevó a los discípulos, Jesús lo multiplicó. Y Jesús siempre multiplica, Dios siempre multiplica todo. Pero depende de nosotros, de tener la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Es una actitud de confianza, una actitud de fe, una actitud de esperanza, una actitud de quietud, sabiendo que el Señor algo va a hacer. No sé cómo, no sé qué, no sé cuándo, no importa, pero Él algo va a hacer. Y cuando nosotros comenzamos a entender esto, nuestra vida primeramente empieza a ser transformada, que es lo más importante. Porque el Señor permite muchas veces que vos y yo nos encontremos como ese pueblo en medio de esas situaciones donde no vemos la salida, donde no vemos el cambio, donde no tenemos recursos a nuestro entender. Pero cuando comenzamos a dar gracias, algo sucede, nuestra visión se aclara. Cuando comenzamos a dar gracias, nos enfocamos en Él. Cuando comenzamos a dar gracias, el Señor empieza a liberar los obstáculos, el camino, porque así nos va enseñando su palabra. Pero si permanecemos en ese lugar, angustiados, enojados, murmurando, quejándonos, indiferentes, vamos a quedarnos en ese lugar. Pero Dios siempre tiene un plan. Por eso yo no sé cuál es hoy, iglesia, tu situación,
pero el Señor te dice, yo voy a pelear por vos y vos vas a ver lo que yo voy a hacer. Pero es necesaria la quietud, nuestro corazón. Vemos a lo largo de la palabra cómo una y otra vez el salmista hablaba de esa quietud, de ese reposo. Vemos en los salmos mucho de esto. Es necesario mantener nuestra vida, nuestra mente en ese reposo, en esa quietud. ¿Se puede? ¿Es sencillo? No, pero no es imposible. Se puede cuando nosotros entendemos por dónde hay que caminar. El Señor quiere que nos mantengamos en esa quietud y esa quietud nos va a traer a nosotros esa victoria que Él tiene preparada. Quietud no es pasividad, al contrario, porque muchas veces pensamos que quietud significa pasividad. Bueno, no hago nada. No. Quietud significa creer, quietud significa confiar, permanecer, descansar, proclamar las promesas de Dios. Quietud significa quedarme en ese lugar donde estoy sabiendo que Dios me va a sacar de ahí en forma sobrenatural. Amén. Como pasó con Moisés. Cuando vos estás en quietud, ahí te vas a dar cuenta, como Él. El Señor nos viene enseñando y hablando de esto, que no está en los terremotos ni en los ruidos, y hay muchos ruidos afuera y adentro de nuestra cabeza, de nuestra mente. Él nos habla en ese susurro apacible. Y para poder escuchar vos la dirección y la voz de Dios, tenés que permanecer quieta, iglesia. Si no, no vas a escuchar. Dios no me habla, sí, Dios te habla, vos no lo escuchás. Porque estás muy preocupada, porque estás de un lado para el otro, porque estás viendo a ver cómo resolver las situaciones, porque estás quejándote, porque estás con todo lo que eso conlleva cuando permanecemos en ese lugar y no en el lugar que Dios nos manda estar. Estén quietos y confíen. Debemos estar tranquilos. No te rindas ante la situación, porque estar en quietud no es pasividad, dijimos, pero tampoco es rendición. Yo tengo que permanecer. Si me rindo, corro el riesgo de no alcanzar. No, dijimos que este camino es de valientes. Bueno, los valientes no se rinden, amén. Siguen creyendo. Siguen confiando, aunque no veas nada, en algún momento, a lo largo de tu caminar, el Señor hace el milagro. Permanezcamos creyendo. Algo que nos sucede mucho es cuando el Señor guarda silencio. Saben que el Señor muchas veces guarda silencio, ¿sí? Y no significa que no esté. Y no significa, el otro día el pastor nos hablaba acerca de eso, que muchas veces el silencio de Dios es, voy y le pido algo y Dios está en silencio y quizás es un no. Pero a veces nos cuesta recibir el no de Dios, entonces seguimos. Pero cuando está ese silencio, nos desesperamos. Porque creemos en ese silencio y el enemigo viene a nuestra vida a decirnos, Dios te dejó. Hay una palabra en el libro de Isaías 49, creo que es 18, no sé por qué me viene ahora, o un poquito antes, no importa, pero dice la palabra que el Señor, así hace esa comparación Dios, así como la mujer que dio a luz no se olvidará de su hijo, yo no me olvidaré de vos. Y aunque ella se olvide, porque puede pasar, yo nunca me voy a olvidar de vos. Y dice la palabra ahí, porque te tengo esculpida, dice Dios, iglesia, te tiene esculpida, iglesia, en la palma de mi mano.
¿cómo me voy a olvidar de vos? Si tenemos algo esculpido en la palma de nuestra mano, imposible de olvidar, porque siempre lo vamos a tener delante de nuestros ojos y nunca se va a borrar, siempre va a permanecer. Ahora, cuando nosotros sentimos el silencio de Dios, lo primero que viene a nuestra vida es: Dios me dejó, Dios no está conmigo, Dios no está haciendo nada. Y empezamos a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y simplemente Dios, cuando está en silencio, está observando. Está observando. Y me viene ahora, viendo el enchufe ese, cuando nosotros tenemos bebés pequeñitos, el tema de los enchufes y el tema de las cosas que tenemos arriba de muebles y demás, todo hay que levantarlo y los enchufes hay que siempre taparlos, porque ellos van directamente, no sé por qué van siempre ahí. Y no sé ustedes, pero yo lo hice con mis hijos, de decirle algo que no, enseñarles eso no se toca, y retarlos y decirles no se toca, y ver en algún momento que iban hacia ahí y me quedaba en silencio observándolos, a ver qué iban a hacer. Si realmente no lo tocaban o sacaban lo que yo había puesto y metían el dedito otra vez. Y Dios me habla a través de todas esas cosas. Dios muchas veces hace eso con nosotros. Dios ya nos dio la palabra, Dios nos habló, Dios quiere que permanezcamos quietos, tranquilos, con esperanza, con confianza. Y cuando estamos en medio de esa situación, hablamos y no escuchamos nada y parece que Dios nos abandonó y no sabemos qué hacer, y no tenemos que hacer nada. Tenemos que permanecer adorando, permanecer creyendo y seguir con lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Eso me hablaba mucho el Señor. Seguí haciendo lo que estás haciendo. Seguí en tu trabajo, seguí acá en la iglesia si servís al Señor, seguí sirviendo a Dios, seguí ofrendando, seguí levantando tus manos y adorando, seguí dando gracias por aquello que todavía no llegó, seguí congregando. No abandones, no te rindas, iglesia. No te rindas, amén, porque Él tiene un plan. Cuando Él dice, yo pelearé por ustedes, Él tiene un plan y su plan es perfecto, pero lo hace a su manera y en su tiempo. Por eso el entender el obrar de Dios nos trae a nosotros sabiduría. El entender y conocer cómo Dios obra. Mirá lo que dice esta palabra. Salmos 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Hay momentos en que nos encontramos en situaciones en las que Dios ya nos habló, ya entregamos todo en sus manos y quizás vamos a la presencia de Dios y no volvamos con lo mismo. Confiemos y guardemos silencio. Cuando el Señor me hablaba de esto, ¿no? El guardar silencio ante lo que ya conversamos con Él y Él ya nos prometió y nos dijo, y dice acá la palabra, y esperen en Él. Esperar con confianza. Guardar silencio, adorar y esperar en que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Y si todavía Él no te dijo lo que va a hacer, si no sabes lo que va a hacer, tené confianza, presentá la situación delante de Dios y tené confianza. Y decirle, Señor, si hay algo que yo tengo que hacer, mostrame, enseñame, como dice Salmos 25, enseñame tu camino. Él nos enseña por dónde tenemos que andar, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer. Pero a lo mejor no es nada de eso. Es solamente aprender a permanecer en quietud. Es más fácil accionar y ponerse a hacer que esperar en Dios. ¿Amén? No es fácil, pero Dios nos demanda esperar en Él. Quiero que me pongan, por favor, Salmos 27, 14. Cuando esperamos en Dios es ahí donde
obtenemos la victoria. Dice, aguarda al Señor, esforzate, alentá tu corazón, esperá en el Señor. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer para esperar. Pareciera que esperar es hacer nada. Pareciera que estar quietos es hacer nada. ¿Cómo me tengo que esforzar? Sí, porque no es fácil esperar. Aún en la vida cotidiana, esperar no es fácil. ¿Alguno de ustedes, cuándo fue el día 13, el de las heladerías? ¿Alguno de ustedes asistió a alguna o pasó por ahí? Colas, hijo. Bueno, ¿alguno hizo la cola para comerse el cuartito? No, me dicen, no, nosotros con el pastor tampoco. Recorrimos varios y dijimos, no. Pero esperar, bueno, hay gente que espera, eran colas y colas, yo decía, ¡ay! Encima salíamos de una reunión de acá, ya era tarde en la noche. Pero esperar en el Señor es diferente. Aunque hay que esforzarse, sabemos que vamos a tener y a obtener aún más de lo que estamos esperando. Es el resultado. Y a mí lo que me maravilla de Dios es que mientras sucede todo esto, esforzate y alentá tu corazón permanentemente. Mientras sucede todo esto, de esperar, mientras sucede esto de permanecer confiando, creyendo, hay una transformación en nuestra vida. Hay una transformación cada vez que Dios nos dice esperen, porque yo voy a hacer algo. Hay una transformación. La fe nuestra aumenta, conocemos más al Señor. Él dice en su palabra, yo quiero que conozcan que yo soy Dios. Dios quiere que lo conozcamos, iglesia. Aún muchas veces cuesta en la oración ese guardar silencio y permanecer. Nos es más fácil orar y empezar a hablar. Hablamos y está bien. ¿Sí? Jesús enseñó cómo orar, les enseñó a sus discípulos que tenemos que reconocer a Dios y alabar y sabemos, y como dice Salmo, entrar y con acción de gracias y todo eso lo sabemos. Empezamos a pedimos perdón por nuestros pecados y todo eso, bárbaro. Pero nos cuesta permanecer quietos y callados. Pedimos a Dios, lo alabamos, lo adoramos, le damos gracias, listo, ya está. Nos levantamos y nos vamos. Hasta en eso nos cuesta permanecer en esa quietud, en la presencia de Dios. A veces decimos, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Y si Dios habla en el susurro, apartá ese tiempo. Tenemos que orar, como dice Tesalonicenses, oren sin cesar, en todo momento, en todo lugar. Vamos caminando en el auto, en el colectivo, mientras nos bañamos, oramos y así está bien, perfecto. Pero hay cosas que necesitan, hay momentos en nuestra vida espiritual, lo que trae crecimiento y conocimiento es aprender a permanecer, a estar en la presencia de Dios, a entrar en ese secreto de Dios. Y nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Porque nuestra vida es una cosa y la otra, y la otra, y la otra, y pasamos de una cosa a la otra, y así se vive. Pero Dios no cambia. Y hay momentos que cuando necesitamos verdaderamente algo con urgencia, cuando necesitamos que Dios haga algo, que Dios nos muestre, nos hable, tenemos que aquietar, tenemos que permanecer sin hablar, quietos y aprender a estar ahí. Es una buena herramienta para comenzar a conocer y a reconocer la voz de Dios, porque cuando vos te quedás ahí quieta y callada,
tu mente empieza con un montón de pensamientos. Y ahí es donde uno tiene que reconocer qué viene de parte de Dios y qué no. Ahí es donde vos empezás a crecer, a madurar también en tu relación con Dios, en esa quietud. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que viene como dardos todo el tiempo, ¿sí?, a nuestra mente. Pero el Espíritu de Dios nos habla de otra manera. No te lo puedo explicar. Los que lo experimentaron es algo que se siente de otra manera. Quizás es algo que viene a la mente, pero es de otra manera. Se siente de otra manera. Es como que, ¿viste cómo dice la palabra? Ríos de vida vienen desde nuestro interior. Bueno, es algo que aprendés a reconocer. Cuando viene de afuera, cuando es ruido tuyo o cuando viene del Señor. Eso que viene de parte de Dios, que tenemos que aprender a reconocer, y que cuando aprendemos a estar ahí un ratito cada día, nos vamos a ir dando cuenta y vamos a comenzar a conocer, a ver el obrar de Dios. Oramos por algo y quizás lo que para otro no significa nada, para vos comienza a ser la respuesta de lo que estás esperando de parte de Dios. A veces es algo que podés estar en una conversación en la calle o mirando algo o leyendo algún cartel, o simplemente estás ahí y viene esa respuesta de parte de Dios. Y sobre todo reconocemos por la paz. Ayer el hermano que vino a predicar, el evangelista, nos contó su testimonio, ¿no? Y yo le compartía hoy al pastor que me hizo acordar de mi testimonio. Y cuando él hablaba de esa paz, de la experiencia que yo tuve también con el Señor, y vos, o sea, sin entender nada, sin conocer todavía al Señor, yo decía, esto nunca lo experimenté, me quiero quedar acá. Y él ayer contaba su experiencia y yo reviví mi experiencia con el Señor. Entonces, para eso tenemos que aprender. Él quiere que lo conozcas, que no vivamos preocupados, que no vivamos con afanes, que podamos confiar aún en medio de esas situaciones difíciles. Dios está, iglesia. Amén. Pero a veces cuando estamos ahí en medio, entre el ejército de Faraón y el mar, parece que nos olvidamos de todas las promesas, de todas las palabras, y nos olvidamos de todo. Por eso tenemos que, cuando entendemos esto, tenemos que prepararnos cada día con la lectura de la palabra, con la oración, con esto que te comparto ahora. Cuando estás orando, permanece quieta, iglesia, en la presencia de Dios. Vas a ver cómo te empieza a picar, y te acordás de, porque sucede. Pero tenemos que aprender a permanecer ahí, a decirle a nuestro yo, a nuestra carne, ¿te vas a quedar acá quietita? Porque yo necesito escuchar a Dios, así que te quedás quietita. Y nos tenemos que decir a toda nuestra vida, quieta, quieta, y permanecer ahí. Nos cuesta muchísimo el esperar. Pero cuando estamos adiestrados en eso, cuando estemos en medio de las situaciones, nos va a resultar más fácil reconocer lo que tenemos que hacer, saber hacia dónde tenemos que avanzar y, sobre todas las cosas, saber y entender que Dios está con nosotros. Dios no te deja, Dios no te abandona, Dios no te desecha. Tomémonos de la palabra. A veces cuando le fallamos a Dios nos sentimos muy mal y decimos, ¿cómo puedo ir y presentarme delante de Dios después de lo que hice? Bueno, la palabra, iglesia, dijimos el otro día, la palabra es nuestra arma para atacar esos pensamientos que el enemigo
viene y enseguida suelta sobre nuestras vidas. La palabra, por ejemplo, en el libro de Juan dice que si alguno se presenta delante de Dios, dice, si alguno viene a mí, yo no lo voy a echar fuera. Entonces, quizás estás todo embarrado porque hiciste X cosa y te sentís indigno. Bueno, toma la palabra y decís, Señor, tu palabra dice que el que va a vos no lo echás fuera. Mira, estoy llena de barro, pero vos me recibís igual, ¿no? Porque tu palabra lo dice. Y cuando vos ponés por delante la palabra, que es la verdad de Dios, ese pensamiento se va. El enemigo huye y te deja. Por eso, como hablábamos el otro día, Jesús permaneció en el desierto diciéndole solamente al diablo, escrito está. Dios dice esto. Sí, tenés razón. Me mandé lo peor, pero Dios dice esto. Y presentate delante de Dios y su palabra. Entonces, ahí las cosas cambian y comenzamos a madurar y comenzamos a entender. Porque si no, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Para poder avanzar, tenemos que permanecer confiando en la palabra. Yo me siento recontra mal, me siento el peor, la peor porque pequé, porque no le creo a Dios, porque me mandé una macana, porque hice la mía, no esperé que Dios me responda, hice lo mío, quiero tener el control de todo, entonces yo voy, hago, dirijo, pongo, saco. No, Señor, hoy todo a tus pies. Porque nuestra visión, iglesia, es limitada. Dios es eterno. Dios conoce el principio y el fin de todas las cosas. ¿Amén? Nosotros no. Nosotros podemos tener el control o determinar algunas cosas conforme a lo que vivimos, nos parece, lo que creemos, pero Dios es el que sabe, el que conoce todo. Entonces pongamos las cosas en las manos de Dios, confiando, creyendo, permaneciendo, y vuelvo a la promesa que Dios nos da en esta noche, que Él va a pelear por tu situación. Amén. Él va a traer la respuesta. Hay una salida para tu prueba, para tu situación. Hay una salida. Dios tiene la salida. Dios no te metió ahí en la prueba. No. La prueba está porque entraste, porque Dios lo permite, no lo sé. Pero lo que sí yo sé es que Dios en esta noche te dice, yo voy a pelear por tu situación y vos te vas a quedar tranquila, te vas a quedar quieta. Dios nos quiere quietos. Y dijimos que quietud no es pasividad. Dijimos que quietud significa creer, confiar, tener fe, esperar y descansar. Mirá todo lo que significa. Cuando Él dice, estén quietos, porque yo quiero que me conozcan, porque yo quiero que aprendan a escuchar mi voz, porque yo quiero que sean transformados, porque yo quiero que sean renovados, porque yo los quiero sanar, porque yo los quiero bendecir, los quiero prosperar. Amén. Yo quiero que conozcan lo que yo hago. Yo soy el Dios de los imposibles. A Dios le encanta hacer esas cosas. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sanarnos. Pero nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Isaías 30:15. En descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza estará su fortaleza. Nos vuelve a hablar una y otra vez. Y no me quiero ir, solo tomo el versículo, porque si no tenemos que desarrollar la historia de cada versículo. Pero el Señor les habla acá cuando están en medio de situaciones difíciles, de enemigos más fuertes que ellos, donde no ven la salida, donde no hay una salida humanamente. Y quizás vos hoy veas en tu situación y digas, acá yo ya hice todo lo que tenía que hacer. No veo la salida, no veo la respuesta, no veo la solución, no veo la puerta que se abre, no veo nada, pastora. Bueno, Dios te dice,
Y lo leemos nuevamente acá, en descanso y en reposo, en quietud. Ahí es donde van a ver mi salvación. En quietud y en confianza, ahí es donde nosotros nos fortalecemos. Ahí es donde salimos de esos temores, de esa cautividad en la que muchas veces entramos, porque no comprendemos el obrar de Dios, porque estamos esperando sin ver lo que Dios ya nos dio. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las promesas que Dios ya te dio? Como la viuda, no tengo nada. Sí tenés, Dios te dio recursos, toma ese recurso. Deja de mirar otras cosas, toma lo que Dios te dio. Toma la palabra, toma la promesa, toma el recurso, toma. Quizás estás orando por un trabajo y estás en un trabajo que no te gusta. Estás cobrando un sueldo que no, por el cual vos decís, yo quiero ganar más. Toma eso y empezá a confiar en Dios. Hacé lo que tenés que hacer, sé el mejor en tu trabajo. La palabra nos enseña a poner por obra la palabra. Que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Cuando estás ahí en ese trabajo, varón, mujer, que no te agrada, trabaja como para el Señor. Amén. Porque dice, sabiendo que de Él vas a recibir la recompensa. Quizás vos decís esto, pero nadie me ve, Dios te ve. Y Dios se va a encargar, como sucedió con José, de que si te tienen que ascender en el lugar donde estás, en el momento oportuno, la persona adecuada te va a ver. Va a ver lo que vos estás haciendo. Va a ver la milla de más que vos estás haciendo. Va a ver tu esfuerzo y te van a exaltar, porque Dios te va a exaltar. No trabajes a desgano. No hagas las cosas dentro de casa, fuera de casa, en el estudio, en la facultad con desgano. Dice la palabra, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Todo lo que hagan, todo. Cuando hacemos una comida, cuando limpiamos la casa, cuando vamos hacia el trabajo, días de lluvia, días de frío, días de calor, cuando quizás estás en un emprendimiento y todavía no ves el fruto, cuando te esforzaste mucho y fue poco lo que alcanzaste, todo lo que hagas, hacelo como para el Señor, porque Él es el que te va a recompensar. Y tenemos que aprender a vivir de esta manera, a poner la palabra por delante de nosotros, para honrar así al Señor, para que Dios se pueda glorificar en nuestra vida. No miremos lo que vemos, nuestro entorno. No miremos lo que nuestros ojos naturales nos muestran, porque si miramos eso, vamos a fallar. Porque mis ojos naturales no ven solamente la limitación. Los ojos naturales, nuestra visión natural es un impedimento para nuestra visión espiritual. Tenemos que elevarnos y ver por encima. Bueno, yo ahora estoy acá, pero voy a estar allá, porque me estoy esforzando. Señor, vos ves lo que hago. Te doy gracias, Señor, por este trabajo. Comenzá a bendecir el trabajo, comenzá a bendecir a tu pareja, comenzá a bendecir a ese vecino que es el que te trae problemas, ese familiar. Comenzá a bendecir porque va a cambiar. Ese trabajo que no te agrada, bendecí ese recurso que tenés en las manos, aunque veas pequeño, decís, Señor, si vos fuiste capaz de multiplicar un puñado de harina y de aceite para la viuda, hacelo conmigo, ponete delante de Dios con la palabra, eso no falla, iglesia. Oremos creyendo, confiando en el Señor. Eso agrada a Dios cuando nosotros le creemos a Él. Agrada al Señor. Y ya terminando, es un tiempo donde Dios quiere que comencemos a vivir a la manera de Él, a vivir creyendo, confiando,
avanzando, agradeciendo, sabiendo que Dios nos va a dar aún más de lo que estamos esperando. Si hoy, querida iglesia, no estás viendo nada, comenzá a darle gracias a Dios por lo que Él está preparando para entregarte, ¿sí? Porque tenés que empezar a ver con tus ojos de la fe. Empecemos hoy a ver con nuestros ojos de la fe, sabiendo que el Señor está obrando a nuestro favor. El Señor nos vuelve a decir, y te voy a pedir que ya te pongas de pie. El Señor nos vuelve a decir, yo voy a pelear por ustedes. Yo me voy a poner delante del enemigo y voy a pelear por mis hijos. Él se puso delante. Faraón venía para destruir. Y quizás haya hoy en tu vida ese faraón que viene por detrás, esas deudas, esas cosas no resueltas que vienen y parece que te persiguen. Pero el Señor hoy te dice, yo me encargo de todo eso. Yo hoy quiero que confíes, que me creas. Yo hoy quiero que comiences a hacer lo que estás haciendo sin queja, sino con acción de gracia, reconociendo que aunque vos veas que es poco, eso te lo di yo. Eso que tenés en tus manos viene de parte de Dios. Y Él, el mismo que te lo dio y permitió que lo tengas, se va a encargar de aumentarlo. Y entender, iglesia, que siempre se puede estar peor y que la queja nos lleva a estar peor. Por eso hoy nos levantamos, Señor, creyendo en esta tu palabra, en esta promesa que hoy nos dejás, que vos estás peleando por nosotros, que vos te estás ocupando de esa situación que nos atormenta, de esa situación que nos aflige. Que vos, Señor, nos diste ese recurso como lo hiciste ese día con Moisés. Le dijiste, ¿qué tenés en tu mano, Moisés? Yo ya te di una vara. Iglesia, el Señor hoy te dice, ¿qué tenés en tu mano? Yo ya te di ese recurso, empezá a hacerlo trabajar. Empezá a hacerlo trabajar. Y si tenés alguna situación con alguien, empezá a perdonar. Empezá a bendecir. Empezá a tomar esos recursos que Él te dio y avanzá, entendiendo que Él está en control de tu situación, que Él no deja tirado a ninguno de sus hijos. No. No. Él nos sacó de Egipto para llevarnos a la tierra prometida. Y quizás todavía estamos ahí delante y no vemos nada y vemos el mar mucho más alto que nosotros y decimos, pero con todos estos obstáculos, ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Cómo voy a alcanzar lo que me dijiste que me vas a dar? No es nuestro problema, iglesia. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? No, eso lo hace el Señor. Nuestro problema es entender, y que no es un problema, sino entender en esta noche que lo que Dios puso en nuestras manos es bendición, aunque sea pequeño. Y si perdiste cosas, y esto, a ver, si perdiste cosas, el Señor tuvo que escuchar del pueblo de Israel, uy, mejor estábamos en Egipto porque teníamos la cebolla, teníamos los ajos, Y quizás vos estás ahí parado y decís, uy, pero todo lo que yo perdí. ¿Y lo que perdiste a dónde te llevaba? Porque ellos estaban esclavos, ¿eh? Y a veces perdemos cosas y miramos para atrás y decimos, ay, pero yo cuando tenía, pero yo cuando hacía, pero esto, pero aquello. Éramos esclavos de aquellas cosas que quedaron atrás. Por eso tenemos que entender que lo que Dios tiene para nosotros es muy valioso. Amén, iglesia. Es muy valioso. Y que Él ya comenzó a entregar. Por eso
Vamos a adorarlo y cerrá tus ojos y comencemos a pensar, a meditar. Si nos encontramos en alguna situación difícil, si nos encontramos en ese lugar donde vemos que no avanzamos, miremos lo que tenemos en las manos. Mira lo que Dios ya te entregó. Mira lo que Dios ya te entregó. Y dale gracias. Y lo que quedó atrás, quedó atrás. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria las cosas antiguas, porque yo hago todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Vamos.